Me interesa mucho que practiquen el tema de manejo de base de datos desde Java. Yo estoy construyendo un proyecto que se llama PO, Programación Orientada a Objetos, para darle atención a este trabajo de aula virtual. Y lo que voy a iniciar por ahora es aquí donde dice bibliotecas, libraries. Le voy a dar botón derecho al mouse para agregar una biblioteca, porque pretendo que estos proyectos de Java se puedan conectar con un manejador de base de datos. Entonces les recuerdo, después de que uno le dice quiero agregar una biblioteca, hay que localizar Java Dev Driver, un conjunto de libritos aquí, y decirle agregar la biblioteca. Eso lo que va a hacer es tomar una serie de definiciones de clases previamente producidas y distribuidas en archivos .jar. Cuando son visibles estas bibliotecas en la parte del proyecto, ya uno puede confiar en que se puede conectar una base de datos con Java. El siguiente paso propiamente es construir la base de datos. Entonces para eso me voy a permitir elegir la opción de servicios y luego en bases de datos voy a seleccionar a Derby, que es mi manejador integrado en el entorno de NetBeans. Yo estoy utilizando en esta máquina la versión 7.2.1, que es una versión anterior a las que utilizamos comúnmente en el aula de 15 en el Tecnológico de León. Y yo tengo instalado aquí el servidor de MySQL y también el servidor de JavaDB. Entonces le voy a decir clic derecho para iniciar el servidor. Por lo pronto quiero que observen que los iconos de las bases de datos están como cortados por mitad, como si fueran rompecabezas de dos piezas, están partidos. Significa que yo no estoy conectado ahí a ellos. Entonces voy a crear una nueva base de datos diciéndole que quiero iniciar el servidor. La ejecución de arrancar el servidor va a generar un efecto en la consola. Yo debiera ver en la consola que el servidor pues ha iniciado y está listo para recibir interacciones conmigo. En cuanto el servidor de Java esté iniciado, yo voy a poder crear una base de datos. Ustedes alcanzan a ver acá abajo en la consola que se ha instalado el administrador de seguridad y que el servidor está iniciado y listo para poder aceptar conexiones a la base de datos. Yo quiero colocar a Sergio, Viviana y Elvira como registros en la base de datos y no como archivos de texto. Esa es mi intención. Entonces regreso a la pestaña de servicios y yo he creado ya algunas bases de datos ahí de ejemplo, aviso clasificado, estudiantes, etcétera. Son ejemplos de bases de datos. Ahorita voy a crear una que se llame aula virtual. Entonces la base de datos, perdón, le voy a poner aula virtual y deliberadamente no le voy a poner nombre de usuario ni password. No es correcto porque uno deja la puerta abierta y cualquiera que pueda entrar, entrará. Es mejor darle un candadito, una llave, pero no lo voy a hacer porque ya en otro ejemplo lo hice y ahora quiero hacerlo distinto. Entonces le voy a poner aquí OK. Y aula virtual tendrá que ser una base de datos. Una base de datos es como un barrilito, un conjunto de discos que pueden almacenar información. Aquí el icono es gris en pantalla para aviso clasificado, estudiantes, solo autos, etcétera, porque eso denota el icono que pues es una base de datos. Es un conjunto de definiciones de datos y de registros de información que están almacenados en una capa a la que nosotros le vamos a llamar capa de persistencia y que mediante algún tipo de operación se pueden procesar. Los archivos así funcionan. Las operaciones son abrir, leer y cerrar. En las bases de datos me tengo que conectar, acceder y desconectar. Conectarme a la base de datos es como si me conectara al internet para poder navegar, hacer consultas, enviar mensajes y luego desconectarme cuando ya no quiero utilizar ese servicio, porque finalmente el servicio ocupa ancho de banda y quién sabe si hasta gasto económico. Entonces tengo que realizar esas operaciones. Uno entiende que los datos se almacenan o se guardan. Entonces cuando yo tenga
mi base de datos creada, aparecerá un icono que dice aula virtual es la base de datos, quedó en el localhost 1527. Esto es una cadena de conexión. El icono está partido por mitad. Entonces le voy a dar botón derecho, conectar, para que me conecte a la base de datos. Me pregunta por el usuario y password y yo recuerdo que no le puse. Entonces le digo, ok, pues no tengo. Entonces lo que quiero es ingresar y me va a dar acceso. ¿Cómo sé que me dio acceso? Pues porque el icono ya no está interrumpido, ya está junto, las dos piecitas están pegadas. Y aquí en este negrito que dice app, yo voy a pensar que las aplicaciones se van a conectar con la base de datos para acceder a información en tablas. Y voy a crear una tabla. A la tabla yo le voy a llamar empleado y le voy a agregar 3 columnas. Una columna para el nombre, porque yo quiero guardar el nombre de Sergio y de Viviana y de Elvira. Y le voy a decir que el tipo es varchar, que es equivalente a string con un tamaño máximo de 35 caracteres. Por ahora no sé quién tiene el nombre más largo. Espero que quepa en 35 caracteres con los espacios contados también. Le voy a agregar el puesto, porque mis empleados tienen un nombre, tienen un puesto que también va a ser varchar. Aquí el tamaño va a ser de 25, pensando en nombres algo largos. Y voy a agregar una columna más que se llame sueldo, lo que gana. Y vamos a ponerle que sea real, que es como equivalente a float por pesos y centavos, porque en México pues se calculan impuestos y los impuestos derivan en pesos y centavos. Entonces le vamos a dar OK. Y yo tengo ya una tabla en proceso de creación llamada empleado con espacios para nombre de tipo string, puesto de tipo string y sueldo de tipo float. Le digo que es todo. Y lo que voy a tener acá es una tabla creada con lo que yo acabo de ingresar, un nombre, un puesto, un sueldo, con los datos que se advierten, char, varchar, string, int, float, lo que usted le ha dado. Y bueno, pues aparece ahí en visible un resumen. Ahora le voy a decir que a empleado le quiero agregar yo algo. Entonces le voy a elegir la opción con botón derecho, ejecutar comando, porque quiero construir uno. Bueno, no estoy muy seguro de que en el ejemplo anterior nosotros nos haya quedado claro qué hay que hacer, pero a la base de datos me voy a conectar con un lenguaje que no es Java, sino se llama SQL. Y le voy a decir que quiero insertar en app empleado los siguientes valores. Entonces, entre paréntesis, se le van a dar los registros. El primero de ellos es Sergio, que es gerente general, y le voy a dar un sueldo de 60,000. Bueno, vean por favor que los nombres de tipo varchar van entre apóstrofos como si fueran strings. Ahí voy a poner una coma y voy a tratar de agregar otro triplo, otro registro de 3 valores, porque si no estoy mal, mi gerente de desarrollo se llama Viviana, es gerente de desarrollo y tendrá un salario de 50,000. Y vamos a tener un registro de inserción adicional más, un tercer registro. Y le vamos a decir que queremos los siguientes 3 datos. Vamos a colocar el nombre de Elvira con el puesto de gerente de innovación y un salario de 50,000. Ahora no le voy a poner 5,000 porque me equivoco. Luego le voy a decir que ejecute la sentencia, run statement. Y si hay errores, pues va a salir una mancha ahí de error y me va a decir que no se puede procesar y yo voy a tener problemas para ver que los registros se han colocado en mi capa de persistencia, en mi tabla, la única tabla que yo tengo. Se alcanza a apreciar acá abajo en la consola que hay 0 errores. Confío en que los registros estén, nada más que no todo el letrero está visible. Y yo alcanzaré a apreciar tal vez que se agregaron 3 renglones. Ok, ejecución exitosa, muy bien, debo tener datos.
¿Cómo lo sé? Pues voy a tratar de ejecutar un comando ahora de consulta, no de inserción. Se llama select y le voy a decir dame el nombre y el puesto de la tabla empleado. Entonces es lo único que voy a correr. Espero que esto funcione. Si me he equivocado, perdón, puede que se inserten otros tres. Bueno, no, como seleccioné solo el select, aquí me dice, usted está eligiendo el nombre y el puesto de la tabla empleado y yo tengo un nombre, Sergio, puesto gerente general, nombre Viviana, puesto gerente de desarrollo, nombre Elvira, gerente de innovación. Select, instrucción de consulta, insert, instrucción para hacer actualización con registros a la base de datos. Bueno, por ahora es todo. Yo lo que siempre recomiendo es vaya a servicios y ahora dígale que ya le desconecte de la base de datos. Usted ya ha terminado. Vaya a la base de datos y dígale que detenga el servidor. Su trabajo concluyó. Bueno, espero que esto sirva, que sea claro, que se entienda y que ustedes puedan crear una tabla con registro de información y que puedan conectarla desde Java. Para eso haremos una segunda versión de este contenido. Aprecio su atención.